radiowatch.cl. El Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile presenta Plaza de la República. Este remanso de aguas claras, un día de mayo, despertó. El principal paseo público de la región de Los Ríos se convierte en espacio de discusión, reflexión y formación ciudadana. Bienvenidos. Viene bajando el calle hasta la calle Libertad. ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos y bienvenidas a este programa Plaza de la República, que los días viernes, ¿cierto?, estamos realizando desde el Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile. Quien les habla, Verónica Funes, parte de este equipo que desarrolla la labor, este trabajo que hacemos desde el ámbito de la discusión, reflexión, o es por lo menos lo que aspiramos, ¿cierto?, a pensar nuestra región y cómo profundizamos procesos de democracia, de participación, y contribuimos, por cierto, al desarrollo y bienestar de las comunidades. Sean todos bienvenidas, bienvenidos, y como ha sido la tónica en estas últimas sesiones, en estos últimos encuentros que hemos tenido, estos viernes en Plaza de la República, nuevamente nos acompaña nuestro colega, amigo, y por cierto ha sido nuestro maestro estos días, en estas sesiones que hemos tenido, Pablo Beltrán. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Hola Verónica, muy bien, todo bien ya en un mes que yo creo que es importantísimo para todos los chilenos y bien, feliz de poder haber transcurrido este periplo estas semanas contigo y poder conversar temas tan apasionantes, ¿no? Como el tema de las cooperativas y la economía solidaria. Exactamente, tú lo has señalado, este es un mes tremendamente importante, hay mucho de memoria, no solo de las últimas décadas, de muchos, incluso de décadas anteriores, me refiero a que no solo tiene que ver con lo que este plebiscito de este mes, sino que hay memoria de por medio, década del 70, por ejemplo, hay fechas importantes vinculadas a octubre. Sí, sí, un mes que, bueno, siendo inmediatamente posterior al golpe de Estado, ha traído también trajo harta muerte, la verdad es que eso es lo que ha ocurrido. Y por eso hablo de la memoria, no por otra cosa. Pablo, tú dijiste, nosotros hemos estado conversando, hemos estado aprendiendo sobre cooperativismo, sobre economía solidaria, sobre economía popular, economía social, son altos adjetivos que hemos revisado, ¿cierto?, de manera sucinta, breve, hemos tratado de, en ese sentido, tenemos una aspiración de poder contribuir a la formación de todos y todas, yo me incluyo en ese proceso formativo, pero hoy día, según nuestros planes, según nuestra planificación, corresponde nuestro último programa en este ciclo, ¿cierto?, que ha estado vinculado, vuelvo a repetir, a cooperativismo, economía solidaria, economía popular, también incluso hablamos de economía ecológica entre medio, ¿cierto?, economía circular, etcétera. Y en ese sentido, lo primero que quiero es agradecerte. Tú has estado acá de manera desinteresada, voluntariamente. Yo te pedí colaboración porque sé de tu trayectoria, sé de tu entusiasmo, de lo que tú sabes, y además sé de un elemento que no es menor y que uno siempre tiene que ser agradecida y agradecido, que es que eres generoso con lo que tú sabes y lo compartes. No siempre uno se encuentra con personas que estén disponibles a enseñarnos, y tú lo has hecho, y en ese sentido no nos queda sino dar las gracias por tu voluntad, tu disposición, la generosidad que has mostrado, y esperamos que estos programas, en la ventaja que tenemos en este minuto de realizarlos de manera online, ¿cierto? Nos estamos comunicando por Skype, estamos en ciudades distintas, pero podemos hacer el programa, haya podido llegar a distintos rincones del territorio. Así que lo primero que quiero partir indicando, enfatizando, es nuestro sincero agradecimiento por tu trabajo, tu colaboración, tu disposición. Por favor. Muchas gracias, Verónica. En realidad yo también, como lo dices, lo hago de manera desinteresada, principalmente porque uno quiere contribuir un granito de arena a un cambio de paradigma, en términos de cómo concebimos esta economía egoísta, reduccionista,
que solamente nos quiere tratar como objetos que generan valor y que obviamente no se preocupa de poder mejorar las condiciones de bienestar. Y creo que el tema de relaciones económicas es algo que tenemos que ir humanizando cada día. Y entre más vayamos entendiendo que existen esas otras formas y esas formas se vuelvan de alternativas a real y concreta, creo que más allá del discurso o de lo teórico o de los pilotos que uno puede generar, se va generalizando y se va volviendo real lo que muchos teóricos ya en los 80 escribieron como respuesta a este modelo, ¿no?, que se empezaba a implementar. Y hoy día, con mucho mayor fuerza, resurge para poder también dar la respuesta y obviamente transitar a otras formas económicas, de vivencia, de buen vivir, que nos permita soslayar estos tiempos difíciles, pues, sobre todo las contradicciones. Primero, la desigualdad entre las personas, en esta desigualdad en términos marxistas, capital-trabajo, que podría ser una contradicción del mismo modelo, que como concentra por un lado y en el otro despoja, y una segunda contradicción que podría ser como el capital-naturaleza, ¿no? Como en este progreso de satisfacción de necesidades vamos arrasando con nuestro entorno natural que finalmente contiene a esta relación económica social entre las personas. Y creo que esas dos tensiones, contradicciones, son las que hoy día nos encontramos que tenemos que resolver, y creo que todavía estamos en mirada antagónica y reduccionista, que tampoco nos permite un poco ver más allá del horizonte, pero creo que vamos hacia un camino y creo que generar estas prácticas, incentivar este tipo de economía va en esa lógica, de apuntar a un nuevo cambio como sociedad, como humanidad. Ojalá así sea. Pues bueno, este mes tenemos la posibilidad de hacer una pequeña apuesta, una contribución en términos de las decisiones que toma cada uno y una de nosotros. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el plebiscito, parte de las discusiones que debiéramos dar respecto del país que queremos construir, en mi opinión, debieran tener relación con el tipo de economía, cómo entendemos la economía, cómo entendemos el desarrollo, cómo entendemos en definitiva las relaciones sociales. Y desde ese punto de vista tomar posición y jugarnos en una apuesta, por dónde queremos irnos, pero en ese irnos, en ese construir, somos todas y todos responsables. No podemos simplemente quedarnos a un costado mirando cómo la historia pasa delante nuestro. Tenemos que hacer historia. Voy a retomar esta frase que tú señalabas, que decías que es de humanizar la economía. Mira, estos días estuve conversando con las estudiantes y los estudiantes de administración pública, vaya para ellos y ellas mis saludos. A mí también me corresponde hacerle saludos a los colegas. A los futuros colegas tuyos, ¿no? Sí, pues. Me correspondía, uno de los cursos, una de las asignaturas, las cátedras que me corresponde brindar es la de ética y probidad. Y señalábamos y hablábamos del concepto de ética y lo relacioné con lo que tú acabas de indicar. Y en este concepto de cómo el concepto de ética nos remite en su origen griego, ¿cierto?, a la idea de la morada. El ethos como morada, en su acepción de morada. Y hablábamos qué es lo que implica una morada, por qué tiene tanto valor, tanto significado para los seres humanos, para los hombres y las mujeres. Y la morada tiene importancia no solo porque nos cobija y nos protege de condiciones climáticas, ambientales, sino que también se supone, se espera que la morada se constituya en un espacio protegido, amoroso, en un espacio del buen trato, para el buen vivir. Entonces, cuando uno piensa en la ética, ¿cierto?, la relación entre ética y economía, la economía no debiera ser separada de la ética, y mirada a la ética de esta forma en que acabo de señalar en su acepción de morada, nos obliga a pensar primero qué casa queremos para todos y todas, pues cómo construimos una casa, ¿cierto?, el oikos, esta casa, el hogar, y ese hogar tiene que ser una morada, y si es una morada es un espacio protegido, es un espacio del buen trato, para el buen vivir. Y desde ese punto de vista, la economía que arrasa, la economía que despoja, la economía que excluye, no podría ser una buena economía. Ese es un paréntesis que acabo de pensar en función de lo que acabas de señalar. Así que, bueno, ya señalaba en nuestra última sesión hoy día, hablando de cooperativismo, economía solidaria, economía popular, etcétera. Pero hoy día antes de avanzar en lo que hoy día nos convoca, solamente señalar que, bueno, además de que revisamos estos conceptos a modo de síntesis, podríamos agregar que
Aprendimos un poco qué son las cooperativas y qué es el cooperativismo. Y tú la semana pasada yo creo que lo hiciste de manera muy clara cuando señalaste que podemos formar cooperativas, pero si no cultivamos los valores del cooperativismo, esa cooperativa está vacía. Por el contrario, podemos cultivar los valores del cooperativismo en distintos tipos de espacios, de organizaciones, de instituciones, valores del cooperativismo, vale decir la solidaridad, el respeto, el trabajo conjunto en equipo, los objetivos compartidos, etcétera, la democracia, etcétera, etcétera, la toma de decisiones colectivas, y esos son valores del cooperativismo y no necesariamente vamos a querer formar una cooperativa. Entonces, desde ese punto de vista, con lo que yo me voy quedando de este ciclo que hemos tenido es que el cooperativismo supone un estilo de relaciones sociales, un estilo que espera contribuir a relaciones que sean mucho más respetuosas, ¿cierto?, de cada uno y de cada una, y que las cooperativas pueden ser un instrumento en esa lógica, pero no son el único instrumento. Así que bienvenidos a todas, bienvenidos a todos quienes nos escuchan esta mañana y cerrando este ciclo de cooperativismo, ¿cierto?, que hemos tenido con Pablo Beltrán. Hoy día queremos conversar sobre el aporte que hacen este tipo de economía, las economías solidarias, la economía social, la economía circular, la economía popular, como ya hemos parte de los conceptos que hemos visto, a la descentralización. ¿Hay algún vínculo? ¿No lo hay? ¿Cuál es ese vínculo? Nosotros estuvimos conversando algo antes de iniciar el programa, Pablo, así que te cedo la palabra. Bueno, Verónica, como tú lo has dicho, existe un vínculo y yo creo que ese vínculo pasa por esas formas de relaciones que incentiva el cooperativismo, sobre todo su lógica de autogestión. La economía social y solidaria puede aportar a la descentralización de manera efectiva y real, obviamente, a esta toma de decisiones, porque permite generar mayor grado de autonomía, y esa autonomía se refleja en mayores grados de autogestión a nivel de economía para resolver las necesidades de un territorio de las mismas personas, siendo los sujetos, las personas, las comunidades, los actores principales de esa transformación dentro del territorio. Y obviamente no se trata de llegar a que puede generar una descentralización efectiva en términos de generar autarquía, o que finalmente un territorio se cierre y que en base a su desarrollo endógeno, sus capacidades productivas, pueda desarrollarse y no interactuar con el resto, ¿no? No significa eso, pero sí obviamente significa democratizar el poder, democratizar el poder, poderlo distribuir a la gente. En realidad no se distribuye el poder porque finalmente la gente tiene el poder. Esa palabra de como yo te empodero o empodérense, finalmente el poder, nadie se empodera, sino que esas personas tienen el poder, pero quizás les faltan las capacidades para poder desarrollar ese poder. Entonces, ese poder que siempre ha tenido la gente se manifiesta en grados de autogestión y coordinación entre grupos de personas que pueden incidir en su satisfacción de las necesidades oportunas. Entonces, finalmente, ¿por qué la economía solidaria puede aportar a la descentralización? Porque va más allá de esta descentralización que hoy día, por ejemplo, se pretende generar desde el Estado, que sigue siendo a un nivel de descentralización, de gestión político-administrativo, mientras que una descentralización desde el punto de vista entendida de la economía solidaria tiene que pasar por algo más político-social, como finalmente se le da la posibilidad a estos grupos territoriales para poder también participar de la toma de decisiones, y como también desde la toma de decisiones pueden también hacer, no solamente decidir, sino que también hacer para poder cambiar su realidad. Entonces, a ver, Pablo, me permito interrumpirte porque hay porque yo siempre hago de abogado del diablo, tú sabes, voy preguntando, comentando contigo, porque en esto que tú señalas la importancia de la autogestión, entendida, ¿cierto?, como un proceso de democratización, en que los territorios pueden decidir sobre su desarrollo, su destino y cómo hacerlo, y pueden intervenir directamente en ello. Alguien podría decir, bueno, pero eso es lo que promueve el neoliberalismo, pues que cada uno, la máxima de hecho del neoliberalismo es que nadie puede decidir sino los individuos
respecto de las necesidades a satisfacer por una parte y cómo satisfacer esas necesidades. Yo podría entender la autogestión en esa línea, yo entiendo que no, pero haciendo de abogado del diablo, alguien podría decir que esta idea de autogestión que promueve el cooperativismo está rescatada, es incentivada en esta economía o en este orden o esta estrategia de desarrollo neoliberal. ¿Es lo mismo o no es igual? No, no es lo mismo, porque cuando acá entendemos autogestión lo entendemos en base a un grupo, a un colectivo, a un hacerse cargo de una propiedad colectiva que finalmente el Estado debería poder incentivar. Cuando hablábamos del programa de los roles del Estado, uno de esos roles es poder incentivar esta propiedad colectiva y también propiedad comunitaria de los medios de producción. Finalmente es hacerse cargo de manera comunitaria o colectiva de problemáticas que existen en el mismo territorio. Finalmente sigue siendo la comunidad, la ciudadanía, la que finalmente decide de manera colectiva y democrática cómo quieren que se generen las políticas del territorio. Entonces, yo creo que más que eso, se asocia a un estado quizás de bienestar, como la comunidad se relaciona con el Estado, con su entidad más próxima, que podría ser la Junta de Vecinos o la municipalidad. Y en otro lado, quizás, que a mí me gusta mucho el ejemplo, que sería más como la Comuna de París, donde obviamente todas las personas ante un enemigo externo, que sería en este caso los burgueses, la comunidad finalmente se une para poder luchar contra esa expoliación y explotación. Creo que esa se asemeja más, pero la autogestión nunca se tiene que entender como algo individual, sino como algo colectivo que se desarrolla en las capacidades, y en esas capacidades son capacidades técnicas, pero también las habilidades blandas, como el tema del liderazgo, el tema de la comunicación, el tema del resolvimiento de conflictos, que finalmente son los que median en estas relaciones sociales, y más desde un punto de vista como habermasiano, es como las relaciones, de acuerdo a las relaciones que se van teniendo entre las personas para poder lograr acuerdos. Entonces, desde ese punto, de esta ciudadanía, comunidad, conjunto, colectivo, no solamente busca ser una receptora de políticas públicas, sino que busca ser una gestora de política pública. Y creo que ese sería el grado más alto de participación, en términos de que hoy día la ley establece que hay distintos niveles de participación, donde está la participación informativa, la consultiva y la vinculante, pero para mí hay otra que sería la incidencia en la política, que es más a largo plazo. Creo que ahí uno puede ser vinculante en un programa, participar de su diseño, de su ejecución y estar durante todo el proceso de evaluación, pero creo que incidir en política pública significa planificar juntos con los que deciden a nivel territorial o regional, o sea, local o regional. Creo que significa ir de la mano, codiseñar con el Estado las políticas que después, obviamente, se puedan traducir en programas. Y en ese sentido, también contar que bueno, la economía social y solidaria, finalmente, lo que va a contribuir a esos procesos de centralización que como bien dices tú, hoy día ya el proceso de centralización, yo diría acá en Chile, que tiene una corriente neoliberal, porque cuando vienen de procesos de fomento de economías para poder diversificar, para poder extraer más recursos de esos territorios, pero que finalmente de la economía social y solidaria puede generar una contracorriente descentralizadora que apunte a dar mayores grados de autonomía política, centrado principalmente en el aporte que puede dar a los valores y principios que aporten a una democracia real participativa, ¿no? Como los valores del control democrático, el tema de la ayuda mutua, de la reciprocidad. Son valores que finalmente van a permear a estas relaciones para que las personas en sus relaciones económicas también tengan la confianza en cuanto a cómo interactúan, no porque va a haber un marco de principios y valores que va a regir esas relaciones, que finalmente va a dar una cierta de certeza a las relaciones económicas. Desde ahí creo que es el aporte que puede contribuir y recontribuir a que se generen relaciones de confianza en el territorio y que pase a privilegiar
la interacción con lo local más que privilegiar la interacción con el exterior, ¿no? Con la economía más de mercado mundial, sino que privilegiar exacto, con los mercados internacionales territorial, es decir, chuta, ¿a quién le compro? ¿A mi vecino que tiene un pequeño emprendimiento o a la gran transnacional que está en la esquina? Y entender que finalmente esos flujos económicos van quedando en el territorio y que pueden fomentar una economía que vaya a fortalecer y diversificar, porque eso también es uno de los valores desde la economía solidaria, en términos más económicos, puede permitir que se desarrolle una economía diversificada en los territorios que permita que también los flujos económicos, las personas puedan optar por satisfacer sus necesidades con empresas locales, porque existen esas empresas que satisfacen todas sus amalgamas de necesidades, que como dijimos en otros programas, del enfoque del desarrollo a escala humana, no son muchas, sino que son pocas y que obviamente uno puede, en un programa planificado, podría desarrollar, ¿ya? Eso... Pablo, mira, recuerdo yo nuestro invitado la semana, retomando tus palabras, cierto que has enfatizado sobre el aporte que puede hacer la economía social y la economía solidaria en la democratización, en la descentralización, entendido que fortalece vínculos que son más horizontales, que fortalece el liderazgo, que fortalece la toma de decisiones colectivas, la priorización de problemas también sociales, no solo individuales, etcétera. Y en ese sentido, cierto, aporta a la democratización de las relaciones sociales. Pero retomando algo, me recuerdo algo que nos dijo nuestro invitado la semana pasada, y por eso quiero hacerte la consulta a ti, como en tu experiencia, tanto como consultor en el ámbito del cooperativismo, ¿verdad? Pero también siendo parte de una cooperativa. Tú eres miembro de la cooperativa Valdivia Sin Basura, y entonces tiene una experiencia no solo como consultor, sino que también siendo parte de una cooperativa. Y la consulta es la siguiente. Claudio Morris, a quien le enviamos un saludo, que la semana pasada estuvo con, ¿cierto? Que estuvo con nosotros, él como parte de una cooperativa de la Cuenca del Lago Riñihue, la cooperativa de servicios turísticos, una cooperativa de servicios turísticos con base comunitaria, que eso es súper importante destacar, nos hizo notar y enfatizó, ¿cierto?, en que finalmente el desarrollo del cooperativismo y el impulso que pueden tener o no las cooperativas depende en gran parte de un aspecto institucional que tiene que ver con el rol del Estado. El rol, en la medida que este rol es un rol que apoya, probablemente otro sería las condiciones en las que se encuentran gran parte de las cooperativas en Chile, pero lo que él entiende que ocurre en nuestro país, y yo mal no recuerdo, y voy a tratar de ser precisa con las palabras que él utilizó, él entiende que lo que ocurre tiene que ver con que hay una estrategia del mismo Estado, de un Estado que en un contexto de desarrollo neoliberal obstaculiza, frena el cooperativismo. Si eso es así, entendiendo, yo comparto que eso es así, por cierto, entendiendo que ese es el contexto, ¿cómo avanzamos? ¿Cuáles son las condiciones más bien institucionales en este minuto que tú consideras que sí pueden, si bien es cierto, a lo mejor no son óptimas, si abren una puerta, si abren una brecha, si abren un espacio que nos permitiera fortalecer el movimiento cooperativismo? Bueno, perfecto. El movimiento de las cooperativas, yo creo que en su relación del Estado, rescato mucho esa proximidad que debe tener de las cooperativas del territorio con la intencionalidad de Estado. Y en eso yo creo que las municipalidades son aliados estratégicos para el movimiento de las cooperativas, porque finalmente las municipalidades, dentro de su objeto, es también hacerse cargo de las necesidades territoriales que existen. Tenemos una colectiva de un grupo de gente cooperativa que quiere satisfacer una necesidad en particular, o sea, la necesidad del trabajo, y por otro lado tenemos la actividad del Estado, el próximo que conoce las demandas y carencias del territorio, y que obviamente genera políticas y programas para poder satisfacer las necesidades también que existen en el territorio, más agudas. Y ahí creo que se debe profundizar las relaciones que existen como aliados estratégicos de las cooperativas con las municipalidades. Y ahí creo que también es un tema de voluntad política que hoy día los alcaldes ya podrían generar, así como tenemos el ejemplo de la cooperativa, o sea, de la incubadora de cooperativas populares en Recoleta, donde ven estratégico desarrollo de cooperativas para poder brindar servicios desde la misma
municipalidad, poder que las cooperativas puedan optar a licitaciones municipales, y creo que eso es estratégico porque finalmente las municipalidades ven un aliado que ayuda a poder satisfacer las necesidades y que finalmente no se sobrecarguen de comunidad o de vecinos que van al municipio a solicitar ayuda, sino que los vecinos son capaces de autoorganizarse, autogestionarse para satisfacer sus necesidades. Entonces también descomprimen al municipio en cuanto a sus necesidades. Y eso creo que va mucho el tema de la asociatividad y como cooperativismo, más allá de formar una cooperativa formal. Creo que hoy día mismo las organizaciones sociales, desde la junta de vecinos, el grupo de adultos mayores, de las señoras que se juntan a tejer, de los jóvenes que se juntan a poder también hacer deporte o a acciones creativas, también pueden generar un modelo autogestionado de producción para satisfacer sus necesidades, y que obviamente el municipio lo puede ver como un aporte, una ayuda a su quehacer, que también lo hace municipal, y creo que ahí es una alianza concreta. Ahora, la oportunidad que yo visualizo es que finalmente hoy día estamos a puerta en la discusión del nuevo proceso en base a la ley de fortalecimiento de la regionalización, y creo que ahí, más allá de contar que un gobernador, hoy día se tendría una división de fomento productivo, y esa división de fomento productivo finalmente podrá generar programas y planes, incluso a nivel turístico. Entonces, cuando se tiene esa autonomía quizás para poder diseñar planes a nivel regional y que no respondan a procesos centralizadores o recursos que vienen desde Santiago, finalmente creo que puede haber una mayor cercanía, ¿no?, entre el movimiento cooperativista y la misma institucionalidad a nivel regional, que finalmente puede generar programas a la medida de las cooperativas. Y creo que ahí, como movimiento cooperativa, ya sea como red de cooperativas, asociación de cooperativas o como cooperativa que está liderando en algún sector, puede trabajar directamente con el gobierno regional para poder generar programas a la medida. Y obviamente ahí rescato mucho el tema de cómo poder ser incidente en política pública, cómo participar de los planes estratégicos de desarrollo, cómo participar de la política de fomento productivo. Entonces yo creo que estamos en un contexto donde también se abren esas posibilidades, porque también tenemos que desarrollar un nuevo plan estratégico, y en un nuevo estrategia regional de desarrollo, y creo que ahí se puede incorporar estas miradas de la otra economía y de la economía solidaria. Más allá, y volviendo al tema municipal, también desde esta misma ley permite que se puedan generar convenios del gobierno regional con las oficinas de fomento productivo. Eso actualmente hoy día en Chile no existe. Hoy día el fomento productivo se relaciona principalmente con las oficinas sectoriales de FOSIS, con la red de fomento del Estado que viene de los CEREMIS de los ministerios, con el SAC, Pablo, no te estamos escuchando muy bien, se va un poco la señal, quizás si apagamos tu video, le damos más ancho a la banda de internet. Para quienes nos escuchan, estamos con Pablo Beltrán, nuestro especialista en cooperativismo y cooperativas, y bueno, este programa lo estamos realizando vía Skype, así que ustedes ya habrán notado que a veces tenemos ciertas dificultades técnicas, pero la voluntad está, así que seguimos conversando. Pablo, te escuchamos. Sí, yo no sé dónde quedé un poco como... Estabas hablando, retomando de la idea de fomento, que el fomento en la actualidad está entendido de manera más sectorial, y desde ese punto de vista tú estabas promoviendo, o proponiendo, mejor dicho, que mirando desde la economía solidaria, desde la economía social, es importante entender también o la posibilidad que podría significar elaborar planes de fomento regional que establezcan convenios de colaboración con los municipios. En eso estábamos, disculpa la interrupción. Sí, o sea, sí, yo no lo digo, sino que lo dice la ley. Ya, y la sí. ley va a permitir generar convenios con las oficinas de fomento productivo, cosa que hoy día no existe. Porque hoy día, como les decía, las oficinas de fomento productivo se relacionan con la red de fomento que depende de los CEREMI, y esto a la vez de los ministerios. Entonces, una oficina de fomento productivo se relaciona con los programas de FOSIS, se relaciona con los programas de Cercotec, con los programas de CENSE, pero ya son programas que vienen incluso a nivel central. Solamente se ajusta en regiones la cobertura o característica a los territorios, pero ya el programa
viene estructurado de cómo se tiene que ejecutar. Entonces, finalmente, lo que va a permitir este convenio es que las oficinas de fomento productivo o la división de fomento productivo que tenga el gobierno regional, que va a poder generar estos planes y programas, lleguen a acuerdos o pueden planificar acciones en el territorio. Y creo que también las oficinas de fomento productivo son también aliadas estratégicos de las cooperativas, porque desde los fomentos productivos también tienen que tener un enfoque mucho más estratégico del desarrollo comunal. Creo que hoy día no se tiene, porque es mucho más reactivo a la demanda que tienen los vecinos, de cuando llega la señora y le dice, sabe que yo quiero desarrollar un emprendimiento, y el encargado de fomento principalmente vincula con la oferta del Estado. Pero yo creo que en ese rol de fomento productivo, los fomentos productivos tienen que poder ser planificadores de su entorno, ver cuál es su vocación productiva y qué áreas quieren desarrollar. Y creo que en área que desarrollar, creo que el fomento y la generación de cooperativas puede ayudar a que se generen áreas estratégicas que permitan dar empleo y que obviamente contribuyan a un bienestar y hacerlos partícipes del desarrollo en términos comunales. También de esta misma política de fomento se va a permitir, y aquí lo tengo en una presentación, va a permitir desarrollar acuerdos, va a permitir promover la investigación científica y tecnológica y fomentar el desarrollo en la educación superior y enseñanza medio técnico profesional en la región, en concordancia con la política regional de fomento de las actividades productivas. Entonces, también este gobierno regional va a poder también fomentar y promover, y esto me parece estratégico, que finalmente a la municipalidad le puede interesar el desarrollo de áreas estratégicas de investigación en sectores como la enseñanza medio técnico profesional. Creo que ahí no se ha visto, pero a mí me parece interesante quizás poder generar cooperativas en los liceos técnicos, que los chicos salgan con una enseñanza asociada al cooperativismo, que permita también después, cuando salgan a insertarse al mercado laboral, vean al cooperativismo y las cooperativas como una estrategia también de desarrollo laboral, ¿ya? Y creo que ahí también puede aportar mucho al desarrollo también de una fuerza productiva y sobre todo de jóvenes que vengan con el tema del cooperativismo ya incorporado, y no que en el mercado laboral se transforme en una cooperativa, porque principalmente eso también es una no trabas, sino que finalmente obstáculo, es que uno tiene que poder tener esta cultura cooperativista, porque finalmente son relaciones humanas, y cuando obviamente se ha trabajado el trabajo en conjunto, el colaborativo, uno tiene más facilidades para poder desarrollar el cooperativismo y no entrar en problemas al momento de entrar en el trabajo y relaciones laborales, ¿no? Creo que desde ahí esta nueva ley de fomento al fortalecimiento regional creo que viene a contribuir a potenciar el rol que pueden tener las municipalidades y cómo esas municipalidades pueden generar estrategias en relación a fomentar y potenciar el cooperativismo que exista en su territorio. No sé si quedó claro. Muchas gracias. Sí, no, me parece que sí, pero yo te iba a hacer un par de consultas. Entendemos, según lo que tú has señalado, que existe la posibilidad en términos de propuestas, ¿cierto? Y en la medida que también las condiciones institucionales van avanzando, vienen las elecciones de gobernador más adelante, viene una discusión, ¿cierto?, de la constitución que queremos. Entonces hay condiciones políticas que nosotros entendemos, a partir de lo que tú señalas, que hay condiciones políticas que en la medida que se están generando nuevas condiciones, que hay procesos de transformación, de cambio, ahí hay un potencial, una posibilidad para fortalecer el cooperativismo de manera estratégica. Destacaste el rol, por una parte, de los municipios. Insististe, ¿cierto?, en que entender la estrategia de fomento no solo vinculada a la demanda de las grandes empresas, sino que diseñar una estrategia que vaya fortaleciendo el cooperativismo en distintos niveles, y en ese sentido la alianza que se puedan establecer con los municipios y las oficinas de desarrollo local, de desarrollo productivo, es clave. Y también agregaste como último elemento la formación, y la formación entendida como la enseñanza técnico-profesional, y yo me atrevería a pensar que también la enseñanza superior, ¿cierto?, debiera contener
en sus planes de programa, como parte de sus objetivos transversales de formación, debiera poder incluir también elementos que favorezcan el cooperativismo estas otras economías que tú ya nos has enseñado. No sé si hice una rápida síntesis y si me faltó algún actor importante que señalar. Pablo, mira, nos quedan poquitos minutos, no más de 5 minutos lo que nos está quedando, y te pediría primero recordar que hoy día nos acompaña Pablo Beltrán, ¿cierto?, que es especialista en cooperativismo. Él es parte de una cooperativa, de la cooperativa Valdivia Sin Basura. Y Pablo nos ha estado comentando durante este ciclo de conversaciones que este es nuestro 4º programa y es el último con él, pero ya tenemos pensado en cómo podemos irnos colaborando, ¿cierto? Nosotros desde el Centro de Estudios Regionales, como parte de la Universidad Austral, como parte del rol que nos cabe en términos de las discusiones sobre la región y cómo contribuimos al desarrollo y al mejor bien, un buen vivir de la región y de la población, por cierto. Pablo, si las personas que nos han escuchado, ya sea esta mañana, un ratito, a lo mejor más tarde a través de streaming, podemos recordar que la radio, ¿cierto? Perdón, que este programa queda como se dice podcast, así se dice, ¿cierto? Como video, queda a disposición tanto en la página de la radio como también en la web del Facebook del Centro de Estudios Regionales, para quienes puedan escuchar después el programa, tal vez retomar algunos de los otros programas que hemos realizado, si es que así lo estiman necesario. Pablo, pero antes de despedirnos, pensando en estos pocos minutos que nos quedan, si alguien quisiera, por ejemplo, conocer experiencias de cooperativismo y que han avanzado, que hay aprendizajes que son importantes de que uno pudiera tener presente, ¿tú nos podrías hacer alguna sugerencia? Buscar, mirar en el Google, buscar en Internet, también dónde se te puede contactar a ti. ¿Tú nos puedes hacer esas recomendaciones antes de que cerremos el programa hoy día? Sí, de todas maneras. Bueno, agradecer de antemano la posibilidad de poder participar en este espacio. Bueno, como experiencia, yo hace mucho tiempo, el 2012, 2013, conocí una experiencia en Curarrehue. Ahí se encuentra una federación de cooperativas. Y una cooperativa que en un pueblo, o sea, una ciudad como Curarrehue, principalmente partió con una cooperativa de turismo de base comunitaria, pero que después se diversificó a una cooperativa maderera, a una cooperativa de transporte, a una cooperativa de consumo, a una cooperativa campesina de prestación de servicios, y finalmente generaron una federación de cooperativas. Entonces generaron un entramado de cooperativas, de empresas asociativas que están relacionadas entre sí, que finalmente beneficia a más de 600 familias en la comuna de Curarrehue. Y ha permitido Estás poder hablando de la desarrollar Somoñén. Estás hablando de la Somoñén. La Sí, Somoñén es una histórica. histórica en términos de cómo se fue formando. Fueron a partir de una cooperativa de base turística, se fueron generando otro tipo de cooperativas que pudieron darle soporte a esta cooperativa inicial que de turismo. Y finalmente se va fortaleciendo la economía. Y no solamente eso, sino que aparte de contribuir a una economía local en base a las mismas características y vocaciones del territorio, en base a los mismos, cultura que existe del territorio, que principalmente es mapuche, ellos lograron avanzar, mapuche pehuenche, como bien dices tú, lograron avanzar a que pudiesen lograr niveles de emancipación en términos políticos, y ellos pudiesen lograr sacar y lograr tener dentro de sus asociados una concejala dentro del municipio. Entonces finalmente tienes a alguien que es de parte de esta federación de cooperativas que está compuesta por 600 familias, que hoy día lo representa a nivel comunal, y me parece una experiencia que a replicar, porque finalmente las cooperativas, más allá de poder satisfacer sus necesidades internas, empiezan a verse como actores del territorio, empiezan a verse como actores del desarrollo económico local, empiezan a ver a su territorio como algo estratégico, y empiezan a ver qué necesidades existen en el territorio para poder cooperativizar y transformar en emprendimientos sociales para poder satisfacer. Entonces creo que es una experiencia que me parece que está hoy día en Chile, que me parece... Que uno podría revisar para aprender, claro. A mí, en experiencias pasadas también en Chile, estaba el tema de la Confomap, de cómo se generó en los 70
una empresa cogestionada con el Estado, donde los mismos trabajadores eran Los administradores de un complejo forestal maderero. Y creo que el de Panguipulli. esos antecedentes son muy valiosos porque uno rescata que existió un nivel de autogestión. O sea, es posible autogestionar a nivel regional una gran empresa con sus trabajadores y cómo también uno puede tener una relación cercana con el Estado. Por otro lado, existe una experiencia en lo que se diría que es la ciudad más cooperativizada al norte, que la ciudad de Quebec, en Canadá, que es una experiencia que uno podría relacionarlo con el tema de la descentralización, porque principalmente esa es una ciudad donde existe el movimiento cooperativista, ha llegado a que existan 3.200 cooperativas, que mueve a más de 8,5 millones de miembros, y donde obviamente la población, el 75% está vinculado con el mundo de las cooperativas. Y han logrado generar un consejo cooperativo a nivel regional, y hoy día ese consejo genera planes de desarrollo, y ese consejo de cooperativo genera planes a mediano plazo, que hoy día son apoyados a nivel regional, a nivel de su macrozona, y obviamente donde básicamente sus objetivos son el desarrollo armónico, el desarrollo de los valores cooperativos y también el desarrollo de la investigación, innovación y desarrollo. Entonces, esos territorios ya se desarrollan en el mundo cooperativista, y a mí una experiencia que también pueden revisar, y para terminar, son las cooperativas integrales catalanas, que finalmente es un tramado de cooperativas autogestionadas en territorios más autónomos, como sabemos que son las comunidades autónomas en España, donde finalmente han avanzado incluso a tener su propio sistema financiero con su moneda alternativa. Y creo que eso me parece también interesante, poder cómo se van generando estos sistemas integrados que permiten generar cierta autonomía con los mercados tradicionales y que también permite funcionar bajo otras lógicas que no sean las capitalistas neoliberales. Y eso... Pablo, para ir terminando, sí, muchas gracias por tus sugerencias. Esperamos que quienes nos escuchan esta mañana puedan tener la oportunidad de revisar algunas de las que tú has señalado. Pero para ir cerrando, definitivamente tenemos que cerrar hoy día ya el programa. Pablo, si alguien quiere contactarte, ubicarte, te pueden ubicar en alguna página, en algún, correo, no sé, ¿qué es lo que tú nos podrías compartir para quienes nos escuchan, pudieran acercarse en caso de que así lo estimen necesario? Sí, bueno, se pueden comunicar conmigo en el Facebook, me pueden encontrar Pablo Beltrán Romero, me pueden escribir al correo pap.beltran@gmail.com. También me pueden también comunicar con la cooperativa Valdivia Sin Basura. Si quieren ser voluntarios, hoy día estamos en un proceso de reclutación de personas, porque hoy día estamos en proyecto de generación un huerto, y eso. Pueden contactar también con la red de cooperativas, que también cooperativa de los ríos, que también pueden buscar en Facebook, y eso, me pueden encontrar principalmente en Facebook, no sé, dar mi número es el 961-68-9401, y obviamente eso. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Solo reiterar nuestros sinceros agradecimientos, desearte un excelente fin de semana, un excelente descanso. El derecho al ocio y al descanso es importante reivindicarlo, y solo reiterar nuestros agradecimientos por todo el trabajo que tú has compartido, este conocimiento, experiencia que has compartido generosamente estas semanas, y esperamos poder seguir colaborando, ¿no es cierto?, ya sea a través de este programa o de otros espacios desde el Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral. Queremos que así se entienda este espacio, queremos que sea un espacio, cierto, de reflexión, del debate, de pensar nuestra región, y en la condición en que tú nos has podido aportar, no queda sino ser profundamente agradecida con tu trabajo. Les deseamos a todas a quienes nos han acompañado esta mañana en Plaza de la República un excelente fin de semana, y a ti, Pablo, un abrazo desde la distancia, nuestros mejores deseos, que avancen los proyectos en los que están trabajando, éxito en ello, y a quienes colaboran con ustedes también, por cierto, nuestros más sinceros parabienes. Un gusto, Pablo, cuídese. Bien, chao. Gracias. Chao. De aguas claras, un día de mayo despertó. Muchas gracias por su atención.
la historia de nuestro territorio, la actualidad de nuestra región y el anhelo de sus ciudadanos, Sus casas y sus bosques, su industria y sus... regresan la próxima semana, el viernes, cuando nuevamente nos encontremos en Viene bajando el calle, Plaza de la República. la calle, libertad. El programa radial del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile.